Nosotros vamos a ir platicando con Pablo Carvajal González, que, bueno, pues con más de 25 años de experiencia en regiones afectadas por crisis humanitarias en Latinoamérica, Asia, África y los Estados Unidos, ha dedicado su vida a implementar estrategias que promueven la justicia restaurativa y el desarrollo comunitario, buscando la inclusión de poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de la cohesión social. Bienvenido, Pablo. Hoy, pues, vienes a Muchas gracias. visitarnos para contarnos un poco de este libro, de este material que hoy compartes con todo nuestro público, La venganza en la comuna. Exactamente. Cuéntanos un poco, según tengo entendido, bueno, es una autobiografía. ¿Está contado a manera de novela? Es una novela y es considerada autobiográfica. Tiene partes de ficción, pero es considerada autobiográfica, sí. Ok. ¿En qué época de todos estos años, digamos, se desarrolla la historia que hoy nos compartes? En los años 70, exactamente finales de los 70 y termina en el 81. Ok. Se trata de una novela de dolor, de lucha, de, em, de tal vez de recordar momentos difíciles de las poblaciones colombianas. Cuéntame un poco más a detalle de esto, porque tú lo cuentas, tengo entendido, desde un personaje que te representa a ti, pero en la niñez. Sí, claro. Es, es de lucha, Me gustaría enfocarme en la palabra venganza, Ok. porque la venganza es un hilo conductor de toda la historia, en la que la venganza plantea esa tensión desde el momento en que al niño de 7 años le matan al padre. Entonces, desde ahí se generan unas circunstancias por las cuales ciertos personajes de la novela quieren acabar con la vida del asesino. Eh, entonces, sí, tiene que ver con toda la lucha, y no solamente la colombiana, sino la latinoamericana o de los países pobres donde hay conflictos y hay comunidades rurales en las que hay conflictos y enfrentamientos y que en el que la gente desafortunadamente pierde la vida y pues genera otros ciclos de violencia. ¿Cómo sientes que te ha ayudado en este proceso? Yo me imagino un proceso de sanación eh, para poder realizar tu novela. ¿Cómo te ha ayudado el poder escribir esto desde esta perspectiva de un niño? Porque digo, al Ujú. final del día, hoy tal vez a tu edad madura, pues puedes ver las cosas de una manera diferente a cómo las veías en los años 70, 80. Sí. Eh, yo creo que me ha ayudado en lo personal. Qué buena pregunta, porque me ha ayudado en lo personal y me ha ayudado en lo profesional. Y la novela surge precisamente por un interés profesional. Yo estaba buscando escribir un manual sobre cómo se generan estos espacios donde se tratan situaciones difíciles, donde han habido crímenes, hay víctimas, ofensores, y en los que podemos plantear un espacio seguro de conversación y de comprensión de lo que sucedió, pero sobre todo de restauración. Entonces, claro, recuperar la pregunta tuya es respecto a cómo recuperamos esa historia de ese niño que ha sido dolido, ese niño que fue maltratado que fue afectado por esa violencia. Y, y pues sí ayuda mucho porque en el subconsciente hemos perdido mucha memoria. Y a la escritura nos obliga a ir y recabar, descubrir esa memoria y comprender qué fue lo que pasó realmente, qué partes estaban ahí en juego en el momento en que sucedieron los hechos y am, cómo comprender, cómo desbaratar algunos tabúes que se han ido construyendo, como por ejemplo uno es, y no solamente en mi caso, sino la cantidad de víctimas con quien yo he trabajado, Claro. y es que no logras, más bien escondes lo que ha sucedido porque hay mucho dolor y hay mucha vergüenza. Entonces poder destapar eso
es, es sanador, de verdad. Fíjate, ahora pienso, tú como especialista en justicia restaurativa y yo tal vez que sin querer fui parte de un taller que hace ya pues cerca de 7, 8 años dio la doctora Marisol Ramírez sobre justicia restaurativa. Puedo tal vez entender un poco de qué va ese tema. Ujú. Y ahorita que estamos platicando y que mencionas el tema de justicia restaurativa, quisiera preguntarte, ¿cómo fue para Serafín, el personaje principal tal vez de la novela, el enfrentarse con los criminales que le quitaron la vida a su padre y poder perdonar o en su caso, no se dio tal vez el perdón en este caso? ¿Cómo ha sido eso? Hmm. Em, yo creo que el niño, bueno, en esta situación lo que pasa es que es un niño que no logra comprender hasta qué punto es perdonar o no perdonar. El niño todavía ahí lo que tiene es que sobrevivir primero, Claro. porque tiene que seguir. Nuestras violencias tienen que ver con que tenemos que seguir sobreviviendo y a veces el perdón es una segunda instancia, el poder perdonar. Más bien yo creo que el proceso de perdón se da ya En la ahora etapa adulta. en la etapa adulta, que es el que uno tiene ¿Y que hacer. cómo fue entonces este momento o este punto en el que ya el autor de la novela se enfrenta a esos criminales? ¿Les otorga el perdón? ¿No se los otorga? ¿Cómo vives ese momento crucial? Eh, mm, es difícil decirlo, es difícil contestar la pregunta, pero el hecho de que el asesino hoy esté vivo, en la vida real el asesino hoy esté vivo, pues quiere decir que yo he logrado, y sabiendo dónde vive y sabiendo quién es, Wow, eh, ahí está la muestra de que sí ha habido un proceso de recuperación y de sanación y de no continuar con el ciclo de de violencia. violencia, claro. De cortarlo, ¿no? Me gustaría que pudieras tal vez compartirle al público cuál es el objetivo principal de esta novela hacia ellos, qué es lo que quisieras lograr en tus lectores, pues. Sí, yo creo que lo que se buscaría lograr en los lectores es que todos tenemos la capacidad, no solamente de perdonar, sino de hacer un proceso de sanación y que nosotros no solamente tenemos la posibilidad de ese perdón y esa sanación, sino también que nosotros somos facilitadores porque en nuestra familia los conflictos están al día a día y que parte de esos elementos de los que nosotros necesitamos como facilitadores y es, eh, es ir a es ir a sanar nuestras heridas a través de conocer esa narrativa que sucedió y de tal manera como la conocemos podemos transformarla, cambiar esos mitos que se han creado a raíz de lo que no entendíamos, de lo que no logramos comprender. Eh, entonces, como tú estuviste conoces lo de la justicia restaurativa es un cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Cómo creamos este espacio? Pero hay una antesala a eso y que tiene que ver no solamente con el hacer, sino con el ser. Y creo que la obra La venganza en la comuna busca ese posicionamiento de un facilitador tratando de ser para poder posicionarse como un facilitador capaz eh, de tener empatía, de ponerse en los zapatos de la otra persona y, y de saber que él también, más que una víctima, también es un protagonista en la vida de otras personas con las que está trabajando y en la familia y en la sociedad en general.
Entonces creo que es un mensaje para todos los lectores a nivel universal, porque son las maneras, son las formas de violencia con las que nosotros tenemos que lidiar en este momento en todo el planeta. Claro, además que creo que tal vez la novela habla de un momento importante y específico de la historia en Colombia, pero que lo podemos llevar a cualquier otro punto del mundo, en cualquier otra época, hoy en día en México, incluso Claro. en Oaxaca, donde también vivimos pues situaciones de violencia, donde pues no podemos hacer mucho más que seguir sobreviviendo, que seguir buscando las formas, ¿no? De salir adelante. Y al final del día, pues podemos adoptar, creo yo, la historia como nuestra, Definitivamente, si sí. así lo queremos, ¿no? Porque, Sí. bueno, hay al final del día una similitud también en cuanto a cómo se desarrolla, tal vez, pues no sé, la vida en general Ujú. hoy en día. Me gustaría que me contaras, además del personaje de Serafín, que está, digamos, como entiendo que es como un personaje figurado, pero pues eres tú, digámoslo así, es Es el como un niño, alter ego, es un, sí, es un alter ego, okay. sí, es Pablo el niño, Hay otros convertido en serafín. personajes que Que son juegan un, importantes, la madre, la okay, figura de la madre, la figura del asesino también es muy importante, eh, y la figura de los hermanos, y, y la figura del padre también es muy importante. Y, pero todas esas figuras, desde el punto de vista de restaurar y de lograr perdonar, es que el facilitador, escritor, puede mirarlo y plantear la descripción de estos personajes desde la dignidad de cada uno. Entonces encontramos a un asesino que es terriblemente peligroso, pero como es terriblemente peligroso, puede ser terriblemente hermoso en todo su ser, incluso físicamente. Eh, y sí, eso tiene que ver como con los personajes. Y pues una madre latinoamericana que le toca luchar, defenderse y que reclama por su dignidad, pero también reclama por, eh, por un perdón que al final es el que permite a la familia sobrevivir. excelente. Estamos platicando esta tarde con Pablo Carvajal González, escritor colombiano y especialista en justicia restaurativa, autor de la novela La venganza en la comuna. Lo publicas el año pasado, entiendo. Sí, a finales del 2024. Okay. Y en esta ocasión, ¿cuál es el motivo que te trae a nuestra ciudad, a Oaxaca? Bueno, realmente vengo para la feria de Guadalajara, la feria del Okay. libro de Guadalajara, y supe que acá hay una feria también, la feria de Leo, Ah, sí, de claro, que inició el día lunes el y encuentro de termina el lectura, 14. Ujú. sí, el encuentro de lectura y escritura de Oaxaca. Sí, Entonces decidí pasarme por acá y también porque conozco la gente de acá ah, de Oaxaca y de el sistema de justicia y tengo pues otros amigos claro. y el Día de los Muertos también me trajo por Ah, acá. estuviste también en esa época, Sí, bueno, en también esos días. pasando por aquí. Ah, excelente. Bueno, pues para quienes estén interesadas, interesados en conocer un poco más de tu trabajo, en conocer un poco más de esta obra en especial, La venganza en la comuna, ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿Lo pueden encontrar en línea? Se puede encontrar en línea, claro, en Amazon, se puede encontrar en Busca Libre y se puede encontrar en Soho, Muy librería bien. Soho, Ujú. en Gandhi, en muchas de las Ah, ok. librerías de aquí de De México. México. Ok, pues muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Gracias de verdad, gracias Pablo. Gracias Marisol también, que bueno, pues también me gustaría